Bueno, hasten gean. Vale. Bueno, arratsaldeon guztioi. Muy buenas tardes a todos. Bueno, soy Gerardo Lerchundi, director de la compañía del tranvía de San Sebastián, de Debus. Y simplemente dos palabras para introducir la charla de hoy. En primer lugar, decir que la charla está dentro del marco del 125 aniversario de la compañía del tranvía. Dentro de este 125 aniversario hemos intentado realizar muchas actividades de distinto tipo, de participación popular de distintas facetas, y una de ellas son las 4 charlas que hemos organizado. Dos de ellas, la primera de ellas fue impartida por Juanjo Leizola, que hoy está aquí además hoy con nosotros, la segunda por Javier María Sada, y hoy tenemos la tercera, que es donde tenemos a José Manuel Echaniz, que está aquí con nosotros hoy. Luego quedará una cuarta que me tocará dar a mí sobre el futuro de la compañía del tranvía de San Sebastián. José Manuel Echaniz, yo creo que necesita muy poquita presentación. Es una persona bien conocida, donostiarra, es jefe de Servicio de Salud Pública y de Actividades del Ayuntamiento de Donosti, de San Sebastián. Es doctor en veterinaria, académico de número de la Real de Ciencias Veterinarias, y es además el presidente actualmente de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria. O sea que de veterinaria y de historia, pues es una persona bien conocida y con gran experiencia. Es autor de numerosos trabajos científicos de esta especialidad, y entre ellos uno que precisamente da título a la charla de hoy, que realizó, y que se trata sobre los tranvías hipomóviles donostiarras desde 1887. Sobre ello va a tratar la charla de hoy. Además, José Manuel es una persona bien conocida por sus colaboraciones con medios de comunicación, y yo creo que no necesita más presentación. Por lo tanto, le dejo a él la palabra y que nos cuente él pues todo lo que nos tiene que contar. Muchas gracias, Gerardo. Arratsaldeon jaun Andreok eta eskerrik asko etortzeagatik, saldi trakzio tranbiak buruzko hitzaldi honetara. Denbora atsegina pasatzea nahi nuke, ikus dezagun lortzen degun, ni behintzat aleginak ingo ditut. Buenas tardes, señoras y señores. Mientras vamos apagando los móviles, o por lo menos poniéndolos en silencio, gracias por haber aceptado en nombre propio y en el de la compañía del tranvía la invitación a pasar un rato con nosotros charlando sobre los primitivos tranvías, los tranvías de a caballo, los tranvías hipomóviles, precisamente en una tarde que hace un día estupendo, y sabiendo, como sin duda ustedes saben, que después no va a haber ni croquetas, ni tortilla de patatas, ni nada por el estilo. Los que me conozcan algo o sepan algo de mi trayectoria se estarán preguntando en este momento por los ocultos motivos que me llevan a ocupar esta tribuna. Hacen bien, porque yo también me pregunto lo mismo. Vamos a intentar buscar una primera respuesta. Cuando el director de la compañía del tranvía, mi compañero Lerchundi, me invitó a participar en estas charlas, en esta serie de charlas, le contesté irreflexivamente que sí, por aquello de que yo soy funcionario municipal, la compañía del tranvía es una compañía municipal, y considero un deber entre compañeros pues ayudarnos, prestarnos mutua colaboración. Es algo así como la práctica del espíritu de unión y socorro del credo legionario, con perdón. Adaptado, eso sí, a la administración municipal. En estos tiempos en los que parece que tenemos que pedir perdón por ser funcionarios de carrera. Y dice la adaptación a la solicitud de ayuda, sea donde sea, acudiremos todos, y con razón o sin ella colaboraremos con el compañero. Luego, pasado un tiempo prudencial, recibido el programa, vista la nómina de los participantes, los temas y el tono que se pretendía dar a las charlas, es cuando empezaron a surgirme las dudas de si sería capaz de responder al reto que se me ofrecía. Para dar respuesta a este interrogante, ¿qué pinto yo aquí arriba? Como ha dicho el presentador, el señor Lerchundi, pues efectivamente me dedico como afición a la historia de la ciencia, a la historia concretamente de la veterinaria.
Estando investigando en el archivo municipal sobre la creación del Servicio Municipal Veterinario de San Sebastián, que data de 1861, me encontré con un dato anecdótico, y es que nuestro primer veterinario, un navarro de Astrain, don José Rodríguez Jabat, por lo que he podido deducir bastante cascarrabias, no sé si por su naturaleza de navarro o porque sí, también era, además de veterinario municipal, veterinario de la Compañía del Tranvía, mientras ésta dispuso de semovientes. Este hallazgo colateral, como tantos otros suelen ocurrir en las investigaciones, me llevó a empezar a tirar del hilo, no dejaba de ser una anécdota. Indagué sobre el paradero del archivo de la compañía histórico de la Compañía del Tranvía. Me dijeron que estaba en Azpeitia, en el archivo de Azpeitia, y con estos datos publiqué primero una comunicación en un congreso de Historia de la Veterinaria celebrado en Valencia en 2001 y posteriormente pues dio origen a otra publicación en la Vascongada de Amigos del País. Decía que cuando me dijeron que el archivo histórico se encontraba en el Museo del Ferrocarril de Azpeitia, contacté con su director, Juanjo Laizola, que en estos momentos atraviesa un momento difícil que esperemos se solucione favorablemente, y efectivamente me confirmó que estaba allí el archivo, lo puso a mi disposición, así como todos los medios que precisara para investigar, y bueno, pues a partir de ahí, como digo, salió ese trabajo que posteriormente publicaríamos. Se trataba de un trabajo bastante técnico que tuvo cierta difusión y, permítanme, buena acogida entre los estudiosos de estos temas. Intuyo que puede ser el motivo, ya lo ha dicho el director, por el que se me ha invitado a que ocupe esta tribuna, detalle que agradezco sobremanera y que cumplimentaré procurando, en primer lugar, no aburrirles con tecnicismos y además transmitiéndoles una serie de informaciones anecdóticas, siempre desde la perspectiva de un veterinario relativamente aficionado a este mundillo de tranvías y ferrocarriles, más curioso que entendido. Quizás, admito, me encuentre algo afectado por ese virus que padecen los aficionados a estos cachivaches, porque tengo la extraña costumbre de fotografiar y, a ser posible, utilizar los tranvías, trolebuses, funiculares, metros que circulan en las ciudades que visito, ante la disimulada extrañeza y generosa complacencia de mis acompañantes. Y les estoy poniendo a modo de introducción algunos ejemplos ilustrativos. Hemos visto Burdeos, Atenas, Oslo, varias localidades húngaras, Budapest incluida, varias localidades polacas, Varsovia, Wrocław, la ciudad hermana en lo de la capitalidad cultural, y más recientemente Nápoles, y naturalmente las ciudades hermanas de Bilbao y Gasteiz. De estos reportajes suelo mandar una copia al museo para su archivo y posible utilización de por otros estudiosos más avezados que quien les habla. Hombre, si consideramos que la mayoría de los mortales, cuando hacen turismo, fotografían monumentos, paisajes, o si me apuran, señoras estupendas, y quien les habla, fotografía tranvías, debemos deducir sin lugar a dudas que algo de toque sí que debo de tener. Además, recuerdo perfectamente la última vez que utilicé un tranvía de nuestra compañía, hace ya varios trienios. Era el que hacía la línea de Ategorrieta, desde Cocheras hasta La Herrera. Lo utilicé y me acuerdo porque iba acompañado de mi hermano José Ignacio, pues tendríamos 12 y 10 años aproximadamente, 12 y 10 años. Íbamos acompañados de nuestro Aitona Vicente, que nos solía organizar unas excursiones en las que se iban dando, había primero marcha, luego había tranvía, o el tranvía nuestro, o el del Topo, o el que iba a Hernani, generalmente pocas veces Renfe. Después en pasajes solíamos pasar en lancha, de Pasaje Sancho a San Juan, allí merendábamos, de San Juan veníamos a San Pedro y de San Pedro en el bus vuelta a San Sebastián, siempre y cuando el autobús fuera de carrocería antigua, de los que nos gustaban, si no, esperábamos al siguiente. Y digo que recuerdo cuando monté en aquel tranvía,
porque al día siguiente me quedé en cama, aquejado de sarampión. En Zaragoza, en mi época de estudiante, solía utilizar el tranvía para bajar a la facultad. Nuestra facultad estaba en la carretera Castellón, solían decir con cierta sorna, más cerca de Castellón que de Zaragoza. Efectivamente estaba alejado, aunque hoy ya esté prácticamente subsumido por la ciudad. Utilizábamos un tranvía diferente a este, una carrocería mucho más sugerente porque era más antigua. Pagábamos 1,30 por el billete y bueno, era el tranvía que utilizábamos para ida y vuelta, desde la Plaza San Miguel, al lado de la iglesia de San Miguel de los Navarros, hasta la facultad. En el Museo de Azpeitia, guiado por Juanjo Laizola, tuve la oportunidad de viajar, confieso que emocionado, en el tranvía de la línea Parque San José, que custodian y exhiben y de vez en cuando hacen funcionar. Cuando me toca hacer bolos, que suele ser bastante frecuente, normalmente con otros temas, no con este, temas más cercanos a mi profesión, a la veterinaria, a la salud pública, suelo procurar ligar la localidad en la que me encuentro con alguna anécdota profesional, personal, del servicio militar o con algún personaje de la localidad que conozca, más que nada pues por integrarme mejor, aunque sea por unas horas, con el paisanaje de la localidad. Recientemente, por ejemplo, con motivo de una visita a Nápoles, hacía un frío terrible, y bueno, les advierto que yo no entiendo nada de fútbol, pero aquellos días, uno de aquellos días, jugaba el Nápoles de Maradona, que le tiene hasta una calle y un altar por allí, jugaba contra el Chelsea. Entonces, como digo, hacía bastante frío, compramos unas bufandas para combatir ese frío, unas bufandas del Napoli. Bueno, enseguida nos dimos cuenta de que éramos aceptados ya de otra manera por la gente, en los bares, en las pizzerías, en las cafeterías. Ya éramos uno de ellos. Y nos cruzábamos con gente que nos daba consignas y, vamos, nos hicimos tifosi por un giorno. De hecho, vimos el partido mientras cenábamos en un buen restaurante y luego el pastel se descubrió cuando al finalizar el partido, que ganamos los del Nápoles 3-1, luego ya se encargaría el Chelsea de apearnos de la Champions. Digo que cuando terminó el partido, todo el público empezó a cantar el himno del Napoli. Y claro, ahí nos pillaron, porque nosotros no vamos más allá que el Churiurdin. Por este motivo, he estado buscando algún antecedente que me una con la compañía del tranvía, algún antecedente familiar, que me una con la compañía del tranvía, hombre, como algo más que usuario con tarjeta del Rural de Bus y defensor, por el señalado espíritu de unión y socorro, de sus conductores, generalmente víctimas muy a menudo de la intransigencia y mala educación de muchos usuarios. En mi familia política aparece un tío que de adolescente, a comienzos de los años 30, finales de los 20, jugaba en el barrio del Antiguo con su pandilla de amigos, golfillos callejeros, que diría mi mamá, algo tan inocente como poner piedras en la vía para descarrilar el tranvía eléctrico de Bentaberri. Pero con tan mala fortuna que le alcanzó el tranvía y le seccionó una pierna. Para salir de cualquier posible duda, les adelanto desde ahora que nuestro tío jamás montó a caballo. Tras el correspondiente disgusto y el remate de la amputación, siguiendo ya el protocolo quirúrgico en el quirófano de la Cruz Roja, mientras la familia pensaba en colocarle de aprendiz de zapatero en algún portal, a lo que se ve salida habitual para este tipo de lisiados, la compañía del tranvía le regaló un pase, que fue la envidia de toda su cuadrilla, más dados a la montadiña que a retratarse ante el cobrador. Hoy, tal y como están las cosas, a lo mejor le habrían caído 12 años. Luego vendría lo que vino, y con la Nueva España, como era el tío de familia de perdedores, se quedó sin el pase. Tampoco fue zapatero de portal. Hoy disfruta de su jubilación, eso sí, con pata de palo. Es la única vinculación de quien les habla con la compañía del tranvía. Pasemos, pues, al objeto de la reunión, haciendo un breve repaso sobre los orígenes del transporte público, obviamente ligado a los animales de tracción, hasta llegar a los tranvías donostiarras. No sin antes advertirles que en ocasiones las fotografías no concordarán exactamente con el texto. Me tomo esta licencia, es una licencia que me tomo en esta ocasión nada más, para hacer más amena la exposición, aunque le reste un mínimo de rigor. En un foro académico esta práctica no sería admisible. También he de señalar que sigo las directrices de la Real Academia de la Lengua
y por lo tanto utilizo el género neutro en singular o en plural, es decir, no digo usuarios y usuarias, digo usuarios a secas. Dicho sea, con el debido respeto a féminas y varones, y sin que deba constituir desdoro o falta de consideración de ninguna clase. Nunca me he tenido por políticamente correcto, pero eso ya son cosas mías. El ómnibus es el antecesor del tranvía como transporte público, que en un principio era también, lógicamente, tirado por caballerías. Ómnibus es una palabra latina, hoy ya lamentablemente no se enseña latín, que significa para todos. Es el nombre que se dio, dice el diccionario, a un carruaje público de gran capacidad, arrastrado por caballerías, que sirve para transportar personas, generalmente dentro de las poblaciones, por precio módico. La primera línea de ómnibus se inauguró en París el 18 de marzo de 1662. La idea fue del célebre filósofo y matemático Blaise Pascal, efectivamente el de la teoría de los vasos comunicantes, al que ayudó su gran amigo el duque de Rohanés para conseguir primero la patente, el permiso, y posteriormente el capital necesario. Los importantes cambios demográficos originados a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, con traslados masivos de las personas desde el medio rural a las ciudades, huyendo de la hambruna y con la pretensión de colocarse en las empresas que entonces empezaban a florecer, trajo como consecuencia el crecimiento desmesurado de las ciudades, casi siempre incontrolado, y la formación de grandes urbes. La primera ciudad que organiza un sistema de transporte público urbano es París, en 1819, mediante una serie de carruajes, lógicamente de tracción animal. En fechas más cercanas, parece ser que fue la ciudad bretona de Nantes la que en 1826 sería la primera en disponer de un transporte de un ómnibus que enlazaba el puerto, las aduanas, los baños públicos y el centro de la ciudad. Este ómnibus de la foto no es el de Nantes, este anda circulando por Varsovia y se dedica ahora, tiene como única finalidad la de transportar turistas. Igual que este otro, de la holandesa ciudad de Delft, preciosa ciudad famosa por sus cerámicas, o este otro de Brujas, en Bélgica. El carruaje circulaba por la calzada, no por vías, y carecía de paradas fijas, quedando estas al albur del cochero y los pasajeros. En París, el 30 de enero de 1828, se autoriza a la empresa general de ómnibus a explotar vehículos destinados a transportar a bajo precio a los vecinos desde unos puntos a otros. Ya surge el concepto de paradas, por un itinerario fijo, y todo ello autorizado por la municipalidad, por el ayuntamiento. Y ya nos vamos acercando a lo que entendemos por transporte público urbano. En 1855, por ejemplo, se explotaban en París ya 25 líneas, con 503 ómnibus y 1.300 caballos. En Madrid hacían su aparición los ómnibus en 1843. Inicialmente era un carruaje cerrado. Frecuentemente, este de la foto es de Barcelona, como dice en el pie de foto, lleva a estos niños cocolisos, quizás de la Inclusa, a los baños de la Barceloneta. Hay que fijarse bien en el argumento que lleva el maestro o el cuidador para mantener el orden y la disciplina. Eso ya prácticamente ha desaparecido. Decía que frecuentemente estos carruajes tenían asientos en la Imperial. La Imperial era el segundo piso al que intentábamos ir siempre en los autobuses los chavales también. Una variante posterior, más elaborada, de estos ómnibus fueron los Ripper. Los Ripper se llamaban así en honor al constructor, era un carrocero marsellés. Era mucho más ligero y práctico que los ómnibus clásicos, con el mismo ancho de rodadura que el que iban a tener los futuros tranvías. Adquirieron gran popularidad en toda Europa, desde Oporto hasta Berlín. Se le definió como un tranvía que se había salido de la vía. Mientras se popularizaba el sistema de transporte público, los promotores se enfrentaban a dos problemas técnicos importantes.
Por un lado, la limitada capacidad de arrastre de los equidos y, por otro, las dificultades que ofrecía la deficiente pavimentación de las calles, generalmente tierra apisonada o, en el mejor de los casos, empedrado o adoquinado, que ocasionaban incomodidades para los viajeros, desgaste abusivo del material y constantes lesiones a los animales. La solución vendría de la mano de la misma revolución industrial, el camino de hierro. Efectivamente, al rodar sobre carriles de hierro con ruedas del mismo material, se reducía notablemente el rozamiento, lo que permitía incrementar la velocidad del carruaje y la seguridad de los viajeros, al tiempo que disminuir el esfuerzo de los animales de tracción. Si por un camino pasan muchos carros, en tiempo húmedo resulta intransitable porque la tierra se convierte en un lodazal. Por eso los romanos, y antes los griegos, y antes todavía los asirios, empedraban todo el ancho de muchas de sus vías y en otras solo las dos bandas sobre las que iban a apoyar las ruedas, los carriles. Así se hace todavía en muchos pequeños caminos para facilitar el paso de coches, afirmar la zona por donde van las ruedas, insisto, los carriles. Variantes de carriles con firmes se han utilizado siempre. Unas veces eran planchas de madera, otras de piedra, otras metálicas, de hierro. Es posible que el guiado de las ruedas pueda surgir precisamente por su uso. En antiguos caminos empedrados, de épocas pretéritas, se han encontrado las huellas profundas por las que rodaban las ruedas de los carros. Fijémonos en este, que precisamente tiene la protección al revés de lo que suele ser habitual, por dentro. Posteriormente, en algunos casos, se mejoró el carril de madera o de hierro para intentar guiar las ruedas con el fin de que no se salieran de los carriles, lo que facilitaba el movimiento de los carros al no necesitar un cuidado excesivo en la conducción de las caballerías que los arrastraban. Había nacido un nuevo término, el ferrocarril. Ferrocarril significa carril de hierro, ferro del latín también. Carril, como hemos dicho, es la huella que dejan en el suelo las ruedas de los carros. De forma que los ferrocarriles existían mucho antes de que se inventara la locomotora de vapor, invento atribuido a George Stephenson en 1825, aunque haya autores que lo sitúen con otro ingeniero unos años antes. Aquí tenemos a la locomotora Rocket, que se exhibe en el Museo del Transporte de Londres. Bien, antes que ella, los carros de los ferrocarriles eran arrastrados por animales o empujados por hombres. El sistema ampliamente contrastado se venía utilizando en casi todas las grandes minas en explotación de la época, en donde las vagonetas cargadas de carbono mineral eran arrastradas por robustos caballos de pequeña alzada. Este era precisamente el destino de muchos de los caballos que se criaban y se crían en las montañas vascas, en las montañas del norte en general, y que se venden, entre otras, en la tradicional Feria de Santa Lucía de Urrecho y Zumárraga, el 13 de diciembre. Las célebres potocas, mal llamadas potocas, y cuyo destino solía ser antes el País Valenciano, por su altura, para trabajar arrastrando carros debajo de los naranjos, o si no, el que hemos dicho de las minas. Hoy prácticamente el destino de todos estos potros del año Moshalak es la carnicería en el sur de Italia. La utilización del ferrocarril o camino de hierro permitió seguir desarrollando el transporte público, yendo a caminos, los raíles, de rodadura regular y fácil, que redujesen el esfuerzo de los animales de tiro a fin de seguir aumentando la capacidad de los coches y reduciendo, por lo tanto, los costos. Si se accede al término ferrocarril de la última edición del Diccionario de la Lengua, se ve que incluye una acepción, la última, una acepción particular, que es ferrocarril de sangre, con el significado aquel en el que el tiro o arrastre se verificaba por fuerza animal o de sangre.
lo que comprende a los ferrocarriles de las minas, de las canteras, en los que las vagonetas eran empujadas por hombres, también eran y son allí donde existan ferrocarriles de sangre. Esta denominación un poco desagradable por eso de la sangre, yo he pretendido disimular con ese otro calificativo también admitido de hipomóvil, de hipo, griego, en el griego caballo, y móvil. Los franceses, por ejemplo, tan suyos y que para estas y otras cosas son mucho más cuidadosos, solo admiten hipomóvil, al tiempo que reclaman la paternidad del invento del transporte público. Oh, la grandeur, c'est magnifique. Ferrocarriles de sangre hubo masivamente en toda Europa y en América, incluido, algunos hasta épocas muy recientes. Por ejemplo, el ferrocarril minero de Lorditz, en el valle de Leizarán, funcionó con tracción animal por lo menos hasta 1909. En la cantera de Cemento Rezola se utilizaban bueyes. Los carros de los ferrocarriles de las minas de carbón se llamaban en inglés wagons. De ahí que el nombre vagón haya quedado para todos los carruajes de los ferrocarriles, excepto para las locomotoras. Sin embargo, en el argot ferroviario denominan coches a los remolques destinados a transportar viajeros. En italiano es mucho más sugerente porque le llaman carroza. Y dejan para los de mercancías el nombre de vagones. El vagón que ilustra la diapo se encuentra en el campo de Birkenau, junto a Auschwitz, y lo utilizaban los criminales nazis para el transporte de las personas que luego eliminarían. Solo cuando se llegó al raíl de hierro empezó a ser el tranvía un medio de transporte diferente del ómnibus, que seguiría su desarrollo diferenciado hasta llegar a la tracción mecánica. Fueron los primeros tranvías, tramway, riel plano más vía. Ya nos hemos hecho con un nuevo término, tranvía. Una variedad de los otros ferrocarriles hipomóviles fueron, como digo, los primeros tranvías de muchas ciudades principales. En 1832, en Nueva York nacía un nuevo sistema urbano, el tranvía, cuya primera línea, explotada por la empresa New York Harlem Railroad Company y dotado de tracción sangre, circularía por el sur de la isla de Manhattan desde Prince Street hasta la calle 14. Este sistema de transporte se expandió inmediatamente por toda Europa. Tenemos aquí algunas referencias lisboetas. Esta, por ejemplo, es del Museo del Transporte de Lucerna, en Suiza, y se difundió también este invento, lógicamente, por América. En Madrid se inaugura el primer tranvía tirado por caballos en 1871. El primer tranvía de Palma de Mallorca se inauguró en 1891 como tranvía de mulas, que es este que aparece en la diapositiva, en la foto inferior. Los promotores del transporte público urbano, conscientes de las limitaciones del arrastre por animales, intentaron aplicar la tracción por vapor tan en boga en las líneas ferroviarias interurbanas. Eran los tranvías de fuego, que aparecen en Madrid en 1879. Aunque mayoritariamente fueron caballos o mulas, los elementos tractores, en alguna zona rural de Puerto Rico, por ejemplo la de esta fotografía, se utilizaron por sus particulares características, llegaron a utilizar bueyes para vehículos de menor distancia entre las ruedas, tenían un eje menor que los tranvías habituales. Como hemos comentado, en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, por citar algunos ejemplos, funcionaron también líneas hipomóviles. A modo de anécdota, señalaremos que hasta 1917 funcionó un tranvía de tracción animal que enlazaba las dos ciudades guipuzcoanas de Irún y Hondarribia. Después de tan rápido recorrido en la historia del transporte público, desde Pascal y sus ómnibus hasta el tranvía hipomóvil de Hondarribia, centrémonos ya en los tranvías donostiarras.
La conexión entre el puerto de Pasajes y la capital guipuzcoana era un proyecto que rondaba en la mente de algunos inversionistas y capitalistas donostiarras desde mediados de la década de los 70 del siglo XIX. Se habían hecho algunos estudios, pero finalmente todos los intentos habían fracasado. El 14 de mayo de 1881, la sesión municipal del Ayuntamiento de Donostiarra estudiaba, entre otros asuntos, la solicitud de don Nicolás Urgoiti para que se le otorgara la concesión para la construcción de un tranvía en la parte urbana de la ciudad, exponiendo las grandes ventajas que este invento supondría para la promoción de la ciudad. También era objetivo del señor Urgoiti alargar el trayecto de este tranvía desde la estación del norte hasta Rentería. No se sabe por qué, pero el diario de San Sebastián, consagrado a los intereses de la provincia, según apostillaba en su mancheta, y reproduciendo una noticia del diario El Liberal, decía que se habían vuelto a ver defraudadas las esperanzas de que se construyera que se llevara a cabo este proyecto. El 31 de diciembre del mismo año, esta vez el diario El Urumea informaba sobre 3 proyectos de ferrocarril que unirían los puertos de la costa vascongada, partiendo los 3 desde la estación término vizcaína de Durango y enlazando con Tolosa, con Zumárraga y con Pasajes. Era una especie de Y vasca. Además, informaba que una persona muy conocida y acaudalada de Azpeitia, cuyo nombre omitía, y yo me permito sugerir, serían los jesuitas con una persona interpuesta tal vez, ofrecía 700.000 duros a los promotores de este proyecto si hacían pasar al tranvía por la ignaciana población. Se sucederían otros intentos que siempre chocarían con la fatalidad por razones que ahora no analizaremos. La historia del tranvía de San Sebastián se inicia en 1886 con la concesión municipal a Eusebio García Lejarraga, que inmediatamente se la vendió a un grupo de prohombres donostiarras que se comprometieron a crear una compañía para su gestión, la Compañía del Tranvía de San Sebastián, constituida a tal efecto en agosto de 1886 ante el notario don Joaquín Elósegui. Un nombre y un apellido de larga trayectoria jurídica en la ciudad. El objetivo de la nueva empresa era construir un tranvía desde San Sebastián a Pasajes y Rentería y su explotación y aprovechamiento después de terminada la construcción en todo o en parte de su trayecto. El 18 de febrero de 1887, el Eco de San Sebastián informaba sobre el comienzo de las obras para la colocación de los raíles del tranvía en las calles San Marcial y Urbieta. El primer consejo de administración, con el que se constituyó la empresa, lo integraron bajo la presidencia de don Ramón de Brunet, que era el presidente, como digo, su hermano, don José de Brunet, que era vicepresidente, y los vocales don Eusebio García, don Atanasio Osácar, don Luis Calisalvo, don Manuel José Arzuaga y don José María Elizarán. Poco después se incorporarían don Fermín Machín Barrena y don Blas de Escoriaza, que actuó como secretario. A cualquier ciudadano donostiarra medianamente interesado en la historia de la ciudad, muchos de estos apellidos se le hacen conocidos. Al año siguiente la línea se prolongó por el este hasta el Antiguo y por el oeste hasta Pasaje Sancho. El 4 de marzo de 1888, el Consejo de Administración presentaba la memoria del ejercicio anterior a la Junta de Accionistas. En el capítulo dedicado al material fijo, se informaba del convenio suscrito con una casa belga, adaptándose su sistema de vía y dándole, ya entonces lo decían, la solidez necesaria por si más adelante tuviera que soportar otro tipo de tracción. En aquella fecha, marzo del 88, de los 12 kilómetros encargados ya habían recibido de Bélgica e instalado una cuarta parte del trayecto. El material móvil también se compró en Bélgica, en unos talleres belgas, y constaba de 8 carruajes cerrados, 6 abiertos y 12 vagonetas. Y nos preguntaremos, ¿y para qué querían las vagonetas? En virtud de un convenio suscrito con el Ayuntamiento donostiarra, la compañía
estaba ejecutando a sus expensas la obra de prolongación del Paseo de la Concha hasta el barrio del Antiguo, desde La Perla hasta el barrio del Antiguo, túnel incluido. Este paseo tendría 12 metros de ancho, de los cuales 9 se destinarían a paseo público y 3 para la vía del tranvía. Todas las obras de fábrica, consolidación de la carretera, desmontes, conducción de escombros sobrantes al ensanche de Amara para lo que hubieron de utilizar las vagonetas e instalar una vía auxiliar. Terraplenes, alcantarillas, expropiaciones y demás eran costeadas por la compañía del tranvía, a la que el ayuntamiento debería abonar al año siguiente la parte correspondiente al 75% del coste total de las obras, por los 9 metros de ancho del paseo, soportando la compañía el resto, por concepto de los 3 metros que han de ser ocupados por la vía. Perfectamente ahora la compañía podía hacer valer ese derecho y cobrarnos un peaje por utilizar 3 metros de... Yo lanzo la idea y Gerardo toma nota. Están los tiempos como están. En 1890 quedó completado el trazado al llegar por un extremo de Rentería y por el otro a la farola de Ventaverri. Durante los 10 primeros años, la fuerza de las caballerías sería la encargada de mover los tranvías. Si bien, desde su inicio, la compañía adoptó como sistema de tracción el ganado, no descartó, ya lo hemos dicho, y así informó a los accionistas, la futura utilización de otros procedimientos, y apuntaba a 2. El aire comprimido, como esta ilustración de un tranvía de Nantes de 1879, hoy utilizado también como atracción turística, y la electricidad, por la gran economía que en la tracción pudiera resultar, dice el informe, sin que hasta ahora la práctica haya sancionado estos procedimientos que, como queda dicho, no han de ser desatendidos por nosotros. El ganado adquirido por la compañía del tranvía fue de 21 mulas y 12 caballos, pero a 31 de diciembre se habían enajenado por inservibles 4 híbridos y habían fallecido 2 caballos. Estas bajas se justificaban por lo costoso que resultaba acostumbrar a los animales al sistema de arrastre. El sistema de arrastre, como a lo mejor luego vemos, tenía el problema de que en ocasiones apoyaba uno de los aplomos el caballo en la vía y resbalaba. Además, un sistema en el que arrancaba, paraba, desgastaba a los caballos. Había muchos que no lo podían soportar. Junto con la adquisición del ganado y dentro del capítulo de gastos, en el apartado tracción, se contemplaban también los correspondientes a los piensos, que estaban formados por cebada, avena, habas, paja y heno, el servicio del veterinario y el herraje. El herraje al principio se hacía en el exterior, se hacía por una empresa externa que estaba justo al lado de la cochera. Como curiosidad, las distintas categorías del personal que trabajaba en las primitivas compañías de tranvías con tracción sangre, tracción animal, eran mayorales, el que lo conducía, cobrador, bueno, ya nos imaginamos qué es lo que hacía, mozo de cuadra y encuartero. Claro, nos preguntaremos quién era el encuartero. Los encuarteros eran los encargados de las caballerías de refuerzo. Por ejemplo, cuando el tranvía, tirado por una sola caballería, llegaba a Cocheras, tenía que ascender el Alto de Vinagres, donde está Arzac. Entonces allí le colocaban un caballo que solía ser una mula suplementaria. Eso lo hacía un mozo que se llamaba el encuartero. Después, cuando el tranvía regresara de Rentería, en la Herrera harían exactamente lo mismo. Encuarteros fue una ocupación prácticamente de la totalidad del pueblo de Azpiroz, en Navarra. Estos no usaban mulas, generalmente bueyes, y enganchaban los bueyes a las galeras que transportaban mercancías desde Tolosa hasta Pamplona y les ayudaban desde la base del puerto de Azpiroz a ascender el puerto. Esos eran los encuarteros. Un año más tarde, el 10 de marzo de 1889, pero con referencia al ejercicio 88, se informaba de la construcción de una instalación para el baño de los équidos, obviamente no es esta de la fotografía, una enfermería de ganado para que trabajara con más comodidad nuestro veterinario, nuestro amigo José Rodríguez, y un taller de herraje propio.
en la memoria correspondiente al ejercicio de 1893, que el Consejo de Administración ofrecía a la Junta de Accionistas el 1 de marzo del 94, se utiliza como emblema o ilustración de la memoria el dibujo del tranvía hipomóvil que aparece en la pantalla. Bien, nos preguntaremos, ¿qué le preocupa en la actualidad al equipo directivo, al gerente de la compañía del tranvía y a su jefe de taller? Pues hombre, todos nos imaginamos, sin conocer muy a fondo, que le preocupan los tipos de motores y carrocerías de sus vehículos, el mantenimiento, el precio del combustible, seguramente es de lo que más le preocupa, la amortización de los vehículos y relativamente el convenio laboral. ¿Y qué le preocupaba al equipo directivo y a su veterinario, Rodríguez Jabat, que hoy lo equipararíamos al jefe de taller? ¿Qué le preocupaba en aquel momento? Pues prácticamente lo mismo. Las razas de los équidos, el herraje, su alimentación y manejo, las amortizaciones y, la verdad, el convenio le preocupaba bastante menos. Según el estudio comparativo que realizó nuestro veterinario con empresas de distintas ciudades europeas, la gran resistencia y el trote relativamente ligero de los caballos ardaneses y daneses, los motores, hacen que se le dé preferencia a estos caballos cuando son de raza pura y cuando los gastos de transporte desde sus lugares de cría y doma no producen un aumento considerable en el precio de coste. En lo que concierne a explotaciones situadas en los países meridionales, donde los caballos de esta raza resultan muy caros, el caso del nuestro, se recomendaban por su resistencia los caballos húngaros, diciendo que la edad óptima de máximo rendimiento era entre los 5 y 8 años y, lógicamente, si eran machos, siempre castrados. Nuestro veterinario en su informe se detiene en prolijas explicaciones sobre el herrado de los aplomos, porque, lógicamente, reviste especial importancia. Describe los tipos de herraduras, las herraduras de verano, las herraduras de invierno, todos los cuidados que hay que hacer sobre el casco a diario, su limpieza, las herraduras especiales para aquellos caballos que tenían algún defecto al pisar, en fin, todo un tratado de podología equina que aquí no voy a tratar. En un principio ya hemos dicho, el servicio de herraje era justo un taller de herrado que había al lado, que luego se convirtió en bar. Los que hayan leído la novela de Pablo Muñoz sobre Ategorrieta lo tienen perfectamente identificado. Posteriormente la compañía fichó a su propio herrador, montó una fragua y se hacían ellos mismos, bajo la dirección del veterinario, sus propias herraduras, y admite en el informe ante el Consejo de Administración los mejores resultados que han obtenido, habiéndose observado una mejora grande por el mayor número de días de servicio obtenido, o sea, una utilización muy considerable de la fuerza animal. La alimentación del ganado, el combustible, comparado con el rendimiento de los caballos, era un factor importantísimo, tanto como lo es ahora el número de kilómetros que realiza cada vehículo por litro de combustible. La cantidad de alimento que debe darse a un caballo no depende solo de su tamaño, sino también del trabajo al que se le sujeta. Una ración compuesta de 8 kilos de grano, 4 de heno y 2 de paja, basta para mantener los caballos en buen estado y completamente aptos para el trabajo cuando la alimentación está cuidadosamente vigilada. Un suplemento accidental de trabajo, un refuerzo en Semana Grande, por ejemplo, no puede hacer daño alguno, sobre todo cuando las circunstancias permiten darles cada 10 o 12 días un día completo de descanso, esto es el convenio, contemplando sin necesidad, como digo, de convenio. A consecuencia del ancho de vía, que era de 1 metro, ya lo hemos dicho, el tronco de caballería se apoyaba necesariamente sobre alguno de los raíles, resultando con cierta frecuencia caídas al resbalarse, especialmente en los arranques. También eran frecuentes los descarrilamientos, sobre todo en los cambios de agujas. Como consecuencia de todo esto se solían contabilizar gran número de cojeras, cuando no rozaduras o coronamientos u otras patologías de los aplomos que terminaban enajenando el animal. En vista de este inconveniente, y por ser suficiente el esfuerzo de una caballería para el arrastre de cada coche, dada la magnitud de estos, se decidió hacer la tracción de una sola caballería,
destinándose el ganado caballar, ya lo hemos comentado, a la zona urbana, y el ganado mular de tiro doble en volea, al que va delante a este mulo se le llama pericón, para ascender la cuesta, las fuertes pendientes, que en nuestro caso era solo el Alto de Miracruz. Para el tiro en zona urbana se empleaban caballos o yeguas de raza normanda, y para el tiro doble, mulas francesas. El ganado mular y caballar francés daban muy buen resultado. No así el ganado español, de menos precio, enganchado en tiro doble, que la mayor parte hubo de ser enajenada a los 6 meses como máximo por no prestar el servicio debido. El 9 de marzo de 1890, el Consejo de Administración informa que durante el ejercicio anterior el número de cabezas en época estival ascendió a 98, aunque en otoño se habían eliminado 30 por considerarse suficientes para los servicios de invierno y primavera. Señalaba como caso excepcional que durante todo el año 1889 no se había producido ninguna baja de animales por muerte, circunstancia muy digna de tenerse en cuenta y que habla a favor de la gestión sanitaria y de manejo, alimentación, herrado, atenciones higiénicas, que realizaba el veterinario de la compañía, nuestro amigo José Rodríguez Jabat. En este mismo informe, y a propósito de la tracción vapor, se informaba a los señores accionistas que se había solicitado autorización al ayuntamiento para el ensayo de locomotoras a vapor. En la foto una composición que anda todavía circulando, también como tren turístico, en Berna, en Suiza. Pero el ruido, el humo, la suciedad que originaban y las trepidaciones que provocaban en las casas desaconsejaban su empleo por el centro urbano. El ayuntamiento no lo autorizó. Sin embargo, autorizó a su utilización a partir de la desviación de pasajes, desde cocheras hasta Rentería, lo que, a juicio de la compañía, no aportaba ninguna ventaja y se desechó, orientándose ya los esfuerzos hacia la aplicación de la energía eléctrica. Desde el 13 de junio de 1890, el tranvía llegaba a Rentería, por un lado, a Bentaberri por otro. Se habían adquirido 4 coches cerrados y otros tantos abiertos, y se habían encargado 12 abiertos más y 4 cerrados más para poder dar servicio a la población, especialmente durante el verano. En 1896, la compañía optó por los alquileres de caballerías durante la época estival, práctica habitual en otras compañías y que aquí no se había hecho nunca. Y si aquí se optó por eso, es porque ya se estaba vislumbrando la proximidad de la tracción eléctrica. En marzo de 1897, la Junta General Extraordinaria había autorizado a los gestores de la compañía para proceder al cambio de tracción hasta el momento empleada por el tranvía, los caballos, por la energía eléctrica, mediante cable aéreo, y a contratar su instalación por una compañía de Ginebra, de forma que para el próximo verano pudiera utilizarse el nuevo sistema de tracción. El domingo 22 de agosto de 1897, el fuerista anunciaba que con esa misma fecha se inauguraría el servicio de tracción eléctrica en el trayecto de Ategorrieta a Rentería. La víspera se habían efectuado las pruebas ante la presencia de la reina regente con resultado satisfactorio. La electrificación, me imagino que contaría en su momento, como cualquier avance de la ciencia, con detractores, y me imagino que entre ellos estaría nuestro veterinario, por evidentes razones, que se adheriría a esa serie de maleficios que suelen decir ante cualquier adelanto, que produce crueles enfermedades, grandes males, tanto físicos como espirituales, los más graves, ante una indefensa población que muchas veces se lo cree porque son propensos a creerse estas cosas. Algo parecido a lo que ocurre ahora, y ustedes mismos pueden poner ejemplos. Yo, aprovechando la coyuntura, me he atrevido a poner este ejemplo de la primera huelga general, el 14 de julio del 54, precisamente admitida por los historiadores, precisamente porque hubo un adelanto tecnológico importante en Barcelona. Bien, el caso es que los voltios, los vatios, los amperios, los ohmios y todas esas cosas que dan calambre, como hemos visto, provocaron la estampida de los jumentos y con ellos la tracción hipomóvil, que era el motivo de esta reunión, por lo que sin más me veo obligado a finalizarla. Muchas gracias por su atención.
Si hay alguna pregunta, adelante, Juanjo. Sí, hombre, es un tema para lucirme. Seguro que todos están pensando que teníamos pactada la pregunta. Sí, suele ocurrir a menudo estas cosas. Bueno, vamos a empezar, porque si digo que son los burdéganos, igual todavía lo liamos más. Pero vamos a ver. Una mula o un mulo, macho o hembra, es el hijo de un padre que es burro y una madre que es yegua. El producto puede ser macho o hembra. Generalmente, no siempre, afortunadamente en biología no hay leyes exactas como la de Pascal. Ese producto, macho o hembra, son estériles. Digo generalmente, porque hay mulas que han quedado preñadas y que incluso han parido y que incluso, en contra de lo que digan algunos tratados, como el de Dalmacio García Izcara, un referente nuestro, esos animales son débiles y solo viven unas horas. No, señor, han vivido. Hay algún caso descrito en la literatura científica, el último que me acuerde relativamente cercano, en la década de los 60, en León. Si el padre, en lugar de ser burro, es caballo, y la madre, en lugar de ser yegua, es burra, el producto que nace es un burdégano. El burdégano, por eso he dicho que esto todavía lo complica más. El burdégano es una especie de mula pequeñita, horrible, fea, que no se suele utilizar, y normalmente si ha sido por un despiste, como eran antes los niños, por un despiste. Porque ya digo que no se suelen utilizar prácticamente porque no tienen ni siquiera aptitudes de trabajo. En cambio el mulo, macho o hembra, mulo, esos suelen ser unos animales, en contra de lo que digan y de las experiencias que algunos tuviéramos en la mili, dóciles, muy resistentes al trabajo, muy poco exigentes en comida y en bebida, muy duros, y bueno, que tienen hemos visto antes unas mulas, las fotografías, tienen un aspecto externo que cualquier profano las distingue. Pero me imagino que iba por ahí porque son machos les denominan en algunos sitios por las mulas, porque son machos, que normalmente se les suele castrar. O hembras, pueden ser mulas, hembras. Ese es un híbrido. ¿Alguna otra pregunta? Esta, insisto, no estaba pactada, pero ya me la sabía. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, habrá que ir a cenar, porque aquí ya hemos dicho que no hay ni croquetas, ni pinchos, ni cervecita.